Bueno, buenos días. Estoy grabando la sesión pendiente de la última clase hoy domingo a las 12 de la tarde. Eh, Vamos a intentar en esta sesión que va a clausurar nuestro curso profundizar en ciertos aspectos que vimos de la interpretación que hace Heidegger sobre una fenomenología del tiempo de cara a preparar un pensamiento radical sobre la historia y la idea esa que vimos de historicidad, ¿vale? Voy a empezar con eso reiterando, ¿no? Recapitulando. A nosotros, en este aspecto filosófico, en esta mirada arraigal, esta mirada radical, no nos va a interesar la historiografía, ¿vale? La historiografía era la historia hecha ciencia, la historia en tanto se puede extraer de ella un saber objetivo. Ya vimos lo que piensan muchos de los filósofos sobre las posibilidades de obtener un saber objetivo de la historia. Mirad, por ejemplo, la crítica de Ortega y la crítica de Nietzsche y nos vamos a centrar en la historicidad, ¿vale? Es decir, vamos a intentar estudiar el proceso y el despliegue del acontecimiento de la existencia humana en el mundo, ¿vale? Lo que va a estudiar es el despliegue, el cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado la existencia humana en el mundo, ¿no? En la travesía, el trayecto, ¿no? Por lo tanto, en la palabra historicidad ya vemos que el saber objetivo tiene que estar siempre en comercio con respecto al ser humano, ¿vale? Es decir, la objetividad no puede excluir una suerte de subjetividad. Subjetividad, por contra de la objetividad, refiere a la realidad humana en tanto sujeto, ¿no? En tanto realidad subjetiva. Y en ese sentido, para, de algún modo, como hemos visto antes, salirnos de esta dicotomía entre realismo, idealismo, entre objetivismo y subjetivismo, hemos empleado un método que es óptimo para esclarecer, digamos, las posibilidades del el acontecimiento humano en el mundo tomado desde la existencia, tomado desde la fenomenología del tiempo y tomado también desde la historicidad, ¿no? Y es la fenomenología, ¿vale? La fenomenología era, digamos así, una postura, es una manera de acercarse a pensar la realidad de la existencia, intentando dar cuenta de lo Feinstein, de lo que se muestra, en tanto que se muestra, ¿no? Y en este sentido, la fenomenología intenta articular cómo vienen a la palabra los fenómenos, cómo vienen a la palabra aquello que se nos aparece, ¿vale? Y en ese sentido, la fenomenología trata de articular en el plano de Heidegger hermenéuticamente cómo aparecen las cosas que se nos dan, ¿vale? Siendo esto que se da, el fenómeno, el phenomenon, lo que se muestra, el Feinstein, el mostrarse, siendo esto que se da de una amplia gama, ¿no? Puede darse el sol como un objeto físico, como un astro, o se puede dar la tristeza como un acontecimiento que desborda, que depaupera nuestra existencia o nuestras ganas de vida. En todo caso, la fenomenología no es un método invasivo, por eso lo decía aquí, sino que trata de ajustarse al modo en el que las cosas aparecen, ¿vale? Y no se trataría de imponer un criterio al modo, por ejemplo, ya que lo hemos estudiado de Descartes, ¿no? Donde el criterio determina qué es lo que puede ser cognoscible de lo que no. Entonces, en todo caso, vimos rápidamente, estuvimos viendo una contextualización sobre Dee y el Conde de York. Heidegger parece más apegado a la visión de York. Y en este sentido, Heidegger, la visión de Heidegger, la interpretación de Heidegger en este respecto, exige que se incorpore un esclarecimiento sobre la existencia antes de entrar a valorar la historia. Es decir, el suelo en el que anida el problema de la historia antes de cualquier cosa es la existencia. ¿Qué es la existencia? La existencia para Heidegger es el terreno primario en el que acontece todo lo que puede ser dado. La existencia es, por lo tanto, el suelo nutricio de toda realidad. ¿Vale?
Ahora bien, la existencia para Heidegger no tiene nada que ver a lo que la tradición entendió por existencia, que ya lo vimos con Descartes, Tomás de Aquino, sino que existencia es la realidad humana que presenta una problematicidad inherente, ¿vale? Es la existencia ligada al problema de tener que existir, al problema de tener que significar la realidad, al problema de soportar una existencia ya dada pero que no se elige. La existencia, por lo tanto, determinada por un horizonte significativo. Ese horizonte significativo es el horizonte por la búsqueda del sentido. Esa búsqueda del sentido es, digamos, íncita, inherente al ser humano, que vive ya mediatizado por el logos, por la palabra. Por lo tanto, la relación que presentamos con el mundo está ya tramitada, circundada y mediatizada por la palabra, por el lenguaje. De tal manera que nosotros no vemos simplemente un árbol, sino que el árbol ya significa una cosa en la que contextualmente se ve abrazada por a lo mejor bosque, naturaleza, ecología, es decir, nuestra relación con las cosas es una relación que supura contextos significativos, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo con cómo Heidegger comienza el análisis del ser del Dasein. Bien, vamos a ir poco a poco, ¿vale? ¿Por qué empezar por esto del ser del Dasein? Bueno, Heidegger con la Dasein se está refiriendo a la existencia humana, ¿vale? En un sentido lato y en un sentido general. La existencia humana es una existencia para Heidegger singular, ¿vale? Porque no simplemente presenta un carácter de realidad, como puede ser las piedras existen, podemos decir, los árboles existen, pero el ser humano existe y a la misma vez que existe hace problema de su existir, hace problema de su trayectoria, ¿no? Y por tanto cuestiona. La existencia humana es una realidad cuestionadora, cuestionante, cuestiona aquello que se le acerca, cuestiona aquello que es, ¿no? Y en ese sentido, esa cuestionabilidad abre diferentes perspectivas, como puede ser el arte, la literatura o la ciencia, ¿no? Pues ese suelo nutricio de cuestionamiento es lo que llama Heidegger Dasein, ¿vale? Por lo tanto, el Dasein es el humano que cuestiona su vida y que tiene que hacer algo con su vida. En este sentido, Heidegger dice que la realidad humana está determinada ya previamente por una comprensión del tiempo. Y esto es el ejemplo que os puse con lo del reloj, que os puse con lo de la rutina. Nuestra vida, de un modo, se desarrolla ya con una base en la temporalidad, en el tiempo, ¿vale? Nos relacionamos con los otros, nos relacionamos con nosotros mismos, hacemos cuestiones de índole práctica y cotidiana siempre bajo un horizonte temporal, ¿vale? El tiempo, por lo tanto, el horizonte en el que nos desplegamos, en el que desplegamos nuestras acciones. En este sentido, Heidegger va a empezar su análisis de que el Dasein, ¿no? El Dasein es un estar o ser en el mundo. En este sentido, da lo mismo que digamos ser o estar, porque nuestra lengua recoge ambas partes, ¿no? Ambas palabras, ambos verbos, ¿no? En este sentido, claro, la fenomenología, como lo que intenta es adecuarse a lo que se da, tiene que abstenerse de partir de presupuestos para intentar explicar lo que se da. Si yo parto de presupuestos, no estoy ajustándome a aquello que se da, ¿vale? Os lo voy a poner en un ejemplo para que se vea de lo que no es un pensamiento fenomenológico. Un pensamiento fenomenológico estaríamos, lo vamos a hacer sobre, por ejemplo, una tristeza, ¿vale? Una tristeza es un fenómeno como puede ser un árbol, ¿vale? Bien, es verdad que tiene diferentes perspectivas y diferentes naturalezas, pero es un fenómeno en sentido lato, ¿no? Claro, ¿qué es lo que no haría un fenomenológico? Pues interpretar la tristeza previamente con una preconcepción de lo que debe ser la tristeza, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo que la tristeza es preconceptivamente yo qué sé, una alteración neuronal o una alteración de ciertas hormonas cerebrales, no estoy haciendo fenomenología. La fenomenología tiene que recoger
de lo que ya está dado aquello que es. ¿Y qué es lo que ya está dado? Esto que suena un poco abstracto. Pues, José, la tristeza como ya dada, pues como uno vive la tristeza. Por ejemplo, ¿cómo vive Andrea la tristeza antes de pensar que es la tristeza? Pues a lo mejor Andrea vive la tristeza, pues le entra ganas de llorar. O Chema digamos, vive la tristeza porque le entra ganas de comer. O Darío vive la tristeza con una suerte de melancolía, con una suerte de echar de menos el pasado, aquello que fue. Pues bueno, la fenomenología entonces partiría de cómo en cada caso un sujeto se ve afectado por lo que se llama tristeza para derivar de ahí qué es lo que se nos ha abierto, qué nueva realidad se nos ha abierto para nosotros poder comprender aquello que nos pasa. Entonces Heidegger parte de la existencia, la llama Dasein, pero claro, si él inserta una preconcepción de lo que debe ser la existencia, traiciona el modelo fenomenológico. Entonces, para no traicionar el modelo fenomenológico, por decirlo así, parte de una consideración formal, una consideración vacía de contenido, que es ser en el mundo. ¿Vale? ¿Y qué significa ser en el mundo? Que la existencia humana se desarrolla siempre desde un horizonte que se llama mundo, que la existencia humana siempre apela a una suerte de yo o sí mismo, es decir, la existencia humana hace problema de sí, y la existencia humana está caracterizada por una manera concreta de relacionarse con el medio, que lo va a llamar estar en, y que nosotros, para entenderlo, vamos a llamarle habitar. Luego diré qué es el habitar. En la medida en que solo existe el ser humano, en este sentido marcado, solamente habita el ser humano. Sería ridículo decir que el árbol habita, ¿vale? Luego veremos a ver, ¿no? Entonces, el análisis fenomenológico lo que va a intentar es, dividiéndolo en partes que son cooriginarias, que son coaligantes, que están en necesario vínculo, en ser pensada una con diferencia a otra. Heidegger lo que va a hacer es desgranar las partes, o sea, desgranar tres tipos de análisis del ser en el mundo para intentar ver cómo la realidad humana se conforma de diferentes ámbitos que van a después aglutinarse o a pensarse en unidad. La unidad de estos tres ámbitos la va a llamar cuidado. Luego veremos qué es el cuidado, ¿vale? Entonces, el ser en el mundo es esa fórmula que utiliza Heidegger para intentar recoger la singularidad del hecho de la existencia humana en el mundo, ¿vale? Como vimos en la clase anterior, en el mundo significaba, de algún modo, que el mundo se nos presentaba como un horizonte simbólico, un horizonte de pertenencia significativa sobre la realidad. De tal manera que mi relación, por ejemplo, con un vaso, no es la relación que podemos establecer entre un sujeto cualquiera, Darío, Andrea, un sujeto cualquiera y un vaso que le vamos a llamar ojo. Esto dice Heidegger que si nosotros pensamos que la relación que se establece entre yo y el vaso es la de un sujeto y objeto, lo que estoy haciendo es, al menos, estoy haciendo una abstracción. Estoy haciendo una teorización. Estoy pensando la realidad desde presupuestos teóricos. Cosa para Heidegger antifenomenológica. ¿Vale? ¿Qué dice Heidegger? Que nosotros comenzamos en el mundo no pensando el vaso como un objeto, sino usando el vaso. ¿Vale? Empleando el vaso para un menester, empleando el vaso para algo. Eso significa, dice Heidegger, que yo tengo una precomprensión del vaso en tanto que el vaso vale para satisfacer un uso. ¿De acuerdo? Y que en esa comprensión del útil del vaso como algo que vale algo, o que vale para hacer algo, ya una cierta precomprensión general, holística y contextual de la realidad que me circunda. Porque, por ejemplo, en la comprensión del vaso,
en la comprensión del vaso estará ya la botella, no sé, el frigorífico, el vino, etcétera, etcétera. Entonces, Heidegger hace énfasis en el que las relaciones que establezco con las cosas están ya cargadas de una suerte de comprensión previa de la realidad, comprensión previa, significativa y familiar que tengo con las cosas. Eso lo llama la familiarización, ¿no? Si os leo, voy leyendo para que se vea que es este ámbito de familiaridad que estaría en el orden de lo previo a la reflexión y que guiaría nuestras acciones. ¿Por qué? Porque sería absurdo si yo tuviera una precomprensión significativa de lo que es el vaso, yo no sabría operar el vaso, yo no sabría utilizarlo. Para yo utilizar el vaso, ya tengo que saber qué es la botella, qué es el agua que contiene, qué sirve para beber. Esa comprensión práctica la sitúa Heidegger como la comprensión circunmundana, ¿vale? Es la palabra técnica que utiliza él. Circun, de circunmundo, de circunstancia, circunmundana. Lo que Ortega llamó recordar repertorio. Leo. La ocupación que permanece en cada caso en su ámbito de actividad, lo mundano, lo que está presente en el mundo, comparece como algo que resulta útil para. Es decir, la primera relación que tengo con las cosas no es la relación derivada de una visión científica en la que veo el vaso como material, como compuesto de un material físico-químico determinado, sino que veo el vaso como sirviéndome para un menester, ¿no? Como algo de importancia para, como algo que contribuye a. Además, comparece en el lugar que le es propio o le es propio. Así, por ejemplo, una herramienta está colgada en su sitio, encierra la referencia al lugar en el que se usa. Aquí hay algo pendiente de arreglo para cuya reparación se hace uso de la herramienta. Con el hacha, por ejemplo, que se encuentra en su lugar a la hora de realizar un trabajo, se da simultáneamente un entorno interrelacionado de otras cosas, casas, patios, bosques, árboles, a la espera de secados, leña que hay que cortar, almacén, fogón, preparación de la comida, cocina, muebles. El ámbito de cosas que se presenta en un mundo tiene su orientación fija y una especialidad propia. Los lugares y los puestos de trabajo se articulan en el curso y en el rumbo que dicta la ocupación. El dónde significa justo al lado de la escalera, al pasar el bosque o a lo largo del arroyo o en el claro del bosque. Es decir, la relación que mantenemos el mundo, el mundo se entiende como un horizonte, como un ámbito que nos dota de familiaridad y pertenencia en las cosas. Esa relación es una relación espacial, es una relación que está preñada y está determinada por la cercanía familiar con cosas, ¿no? Y cercanía familiar con las cosas significa posibilidad de que se me avenga un uso, posibilidad para yo poder ocuparme de ella en un determinado sentido utilitario y pragmático. De ahí, en consecuencia, que la relación espacial geográfica matemática, como la que nos emplaza un eje de coordenadas, para Heidegger es una realidad derivada y abstracta de esta realidad primera, de esta realidad previa, en la que el ser humano toma o se ubica espacialmente, pues con esto que estamos hablando aquí, justo al lado de la escalera, al pasar del bosque. Es decir, cuando decimos dónde están las llaves, cuando Darío pregunta a su padre, papá, ¿dónde están las llaves? Pues le puede decir, la llave está encima de la mesa de dormir, o la mesa o el escritorio, la mesa de escritorio. Y no le dice que las llaves están en el eje de coordenadas tal y cual, ¿vale? Esto lo digo porque aunque sea perogrullo y sea algo muy obvio, muchas veces creemos que la verdad más verdadera es la que nos dice, la que nos dicta el eje de coordenadas. Cuando la realidad humana está ya previamente dada, y este es el carácter de la fenomenología, ¿no? Partir de lo que ya es, de lo que ya está dado, la realidad humana está ya espacialmente determinada por unos contextos significativos ligados a nuestras ocupaciones utilitarias, pragmáticas, y el espacio, si se fijáis, el espacio hace ver que la relación con las cosas es siempre al socaire de un contexto
hermenéutico que englobaría, por ejemplo, a saber, el cuchillo, por ejemplo, el cuchillo es muy útil, pero el cuchillo va a ser a, por ejemplo, a lo mejor la cocina, los fogones, la tabla para cortar. Entonces, la comprensión circunmundana, la comprensión circunstancial, si lo queréis llamar así, encierra una plétora, un contexto significativo que Heidegger va a llamar, lo tenéis aquí, el carácter de la familiaridad, que es muy importante. Luego veremos por qué. ¿Vale? La ocupación humana, su ser en el mundo, remite a lo que ya siempre está ahí de esto a aquel modo. Y solo en el círculo de lo que comparece de este modo ocupación puede aparecer algo inesperadamente como obstáculo, estorbo o incidente. Es decir, la contraparte de la familiaridad, que es pertenencia y cercanía de las cosas, a nuestros quehaceres, sería pues, aquello, por ejemplo, que utiliza, aquello que impediría, que estorbaría hacer mi ocupación, ¿no? Por ejemplo, si corto una cebolla en una tabla de madera dispuesta para el corte de un cuchillo, si se me rompe el cuchillo ya no se me muestra como un útil para, sino como un obstáculo, ¿no? Pero ese obstáculo y ese incidente que se produce solamente es comprensible con base en una familiaridad que Heidegger la cree íncita, connatural a la existencia humana. Para Heidegger no hay un existente humano que no se relacione con el mundo ya desde este aspecto de la familiaridad, pero tenéis que pensar que esta familiaridad no es unívoca, sino plural, ¿vale? Porque no hay una forma única de familiaridad en el mundo. Lo que es único es que el ser humano se relaciona con el mundo con cierta familiaridad sobre el entorno, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque esto es lo que di en la clase anterior, ¿vale? Aquí habla Heidegger de la familiaridad, predemostración e inmediatez, es lo que ha dado ya, la familiaridad está ya previamente dada y es inmediata porque no requiere de la reflexión, no requiere de una paralización en la que el ser humano reflexione sobre aquello que es, sino que lo que requiere es practicidad, práctica, ¿no? Hacer, ¿vale? Ahora vamos a ir entonces a la parte B del análisis de quién está en el mundo, que determina que el ser humano, en la medida en que habita circunstancialmente el mundo, en estas circunstancias se mueve bajo entornos envolventes de familiarización con las cosas, también habita con otros. Por lo tanto, el mundo es un mundo circunstancial, es un mundo circundante, pero es un mundo también que se comparte. Y aquí lo tenéis, el estar el uno con el otro. ¿Qué significa que el mundo se comparte? Pues que el mundo está determinado por una realidad compartida que es la que establece el lenguaje. El lenguaje establece modos compartidos de entender el mundo, como pueden ser, aquí voy a pasar rápido porque también lo expliqué, las opiniones. ¿Qué es una opinión? Una opinión es un parecer que tienen una parte de los seres humanos. Una opinión es un parecer general que nos da sentido a aquello que aparece, ¿vale? Por supuesto, las opiniones se pueden crear, pero las opiniones también se pueden transmitir por generaciones, ¿vale? Por ejemplo, puede pertenecer al ámbito de la opinión el considerar Sevilla, vamos a decirlo así, la ciudad más bonita del mundo, ¿vale? Otros lo llamarían que esto puede ser un prejuicio. Las opiniones también derivan en prejuicios. Pero ¿qué es lo que hace la opinión? Ofrece una interpretación sobre la realidad ya dada, de tal manera que nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo, esto es clave, ¿eh? No tenemos que hacer el esfuerzo de apropiarnos de una comprensión genuina sobre la realidad que nos abraza, ¿no? Por lo tanto, el ser humano, utiliza Heidegger, está determinado por el otro, está determinado por la publicidad, lo va a decir así, está esto por una visión comunitaria de interpretar el mundo. A esto lo llama Das Man, que es muy importante, ¿vale? Das Man. ¿Qué es el Das Man? El Das Man es para Heidegger la descripción de un modo en el que aparece la realidad en la cual el ser humano aparece como el uno o el ser impersonal. ¿Qué significa? Que el ser humano antes de poder decir yo en sentido propio, en sentido singular, en sentido genuino, es lo que le dicen que debe ser. Es lo que ve que hacen los demás. Se viste como se visten los demás.
se va a la playa como van a la playa los demás. Es decir, como la realidad comunitaria para Heidegger está dentro del ámbito previo, del ámbito de familiarización, el ser humano es lo que dicen que deben ser sus generaciones, sus abuelos. El ser humano tiene una tendencia a comprenderse en relación a lo que hacen los demás, ¿vale? A ver si utilizo aquí un texto del propio Heidegger, ¿no? Voy a pasar. Mira, fijaros, el uno, el das man, es el sujeto de la convivencia cotidiana, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién es el sujeto del pueblo? ¿Quién es el sujeto de la sociedad? ¿Quién es el sujeto de la afición del Betis? Pues ese sujeto es el sujeto que va a llamar Heidegger el uno, ¿vale? Es impersonal en el sentido de que no puede decir yo en un sentido concreto. Por supuesto que el bético o el sevillista dice yo soy bético, yo soy sevillista, pero Heidegger entiende que ese yo es un yo débil. Luego veremos qué significa ser un yo fuerte, ¿no? Es un yo débil que en verdad lo que se comprende con base en el ser bético, en el ser sevillista, en el ser sevillano o en el ser de la sociedad determinada, ¿no? Es el sujeto de la convivencia cotidiana. Las diferencias que se establecen en esa convivencia entre los unos y los otros se mueven en el marco de una cierta medianía, que responde al hábito, a la convivencia, a lo que se admite y no se admite. En este caso, la medianía hace referencia a asumir interpretaciones heredadas que yo no he hecho el esfuerzo de apropiármelas, sino que las he recibido como herencia y las he aceptado al haberlas considerado positivas o negativas, ¿no? Esta refinada medianía, le llama Heidegger refinada medianía porque a que las opiniones tienen porqué para todo. De ahí se alimentan los refranes. Por ejemplo, un refrán, no hay mal que por bien venga. Esto se dice, puede dar sentido a una determinada, a un determinado acontecimiento humano, pero ¿es verdad aquello que dice este refrán? ¿Puede venir algo que sea malo de verdad? Es decir, cuando a un ser le pasa algo malo y no encuentra una respuesta a lo que le pasa, utiliza estas opiniones e interpretaciones de carácter medio que nos dan un sentido y provocan que no hagamos el esfuerzo de reapropiarnos de aquello que nos ha sido dado, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay mal que por bien no venga la muerte de un ser querido. Intentamos camuflar el dolor de la muerte de un querido acudiendo al auspicio de un refrán, y eso es lo que llama Heidegger Das Man, ¿no? Ojo, el Das Man parece que es algo negativo, pero solamente es negativo si ustedes pensáis que el ser humano puede ser auténtico, puede ser yo, siempre. Para Heidegger, el Das Man, el uno, no es positivo ni negativo, es una palabra que recoge cómo se da la realidad humana. ¿Vale? O sea, no hay nadie que no sea uno. ¿De acuerdo? Esto es importante. Lo que Heidegger quiere llamar la atención es que el ser humano no comienza siendo yo. Que el ser humano en el mundo no comienza diciendo pienso, sino uno es, uno mismo. O hago lo que uno hace, o él se hace, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Esta refinada medianía, que por decir así reprime silenciosamente cualquier tipo de sesión y de originalidad, domina enteramente el uno. Claro, lo que yo estoy hablando aquí con reapropiación genuina es lo que impediría de algún modo, o lo reprimiría, el Dhamma, ¿vale? Que es algo, insisto, que somos. Siendo para que veáis por dónde va Heidegger, ¿no? Digo yo, el quién que comparece desde la cotidianidad no es nadie concreto. Porque ¿quién se mueve? Fulanito de tal. ¿Quién se va de vacaciones? ¿Quién ha dicho tal cosa y no otra? ¿Vale? Es decir, sujeto, ¿quién es? Nadie. Nadie concreto. Ahora citas Heidegger. Ahí radica la fuerza de su pertinaz dominio. Cada uno en los otros, nadie a sí mismo.
El uno es el nadie, que se entrega al Dasein cotidiano desde sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que va a llamar en Ser y Tiempo el estado de publicidad, ¿no? Y esto tiene, digamos, una explicación fenomenológica, porque la explicación fenomenológica es que el ser humano habla, y habla significa compartir un mundo, compartir un repertorio de opiniones, de tradiciones, prejuicios, ¿no? Entonces, fijaros la pregunta, luego la intentaré responder. ¿Quién puede decir realmente yo? Porque decir yo ya estamos viendo que apunta a la posibilidad de conquistar interpretaciones, insignificaciones, que de algún modo se pongan en contra de las opiniones generales reinantes en una sociedad. ¿Vale? Como podría ser, estoy pensando en considerar el matrimonio heterosexual como el único y posible, aquellos que intentan vivir de acuerdo con lo que sienten y con lo que son, se anteponen al matrimonio heterosexual porque son homosexuales y conquistan el derecho, conquistan la interpretación, conquistan su existencia siendo homosexual y reconociéndose como tal. Ahí serían para Heidegger, luego lo veremos a ver, sí mismo. Ser sí mismo supone ir en contra, superar, destruir, criticar al uno mismo. Si somos más un mismo, somos menos sí mismo. ¿Vale? En este caso, sí mismo conlleva una lucha y una batalla furibunda contra las opiniones reinantes que nos ablandan la vida, nos facilitan la vida, pero que nos impedirían que luchemos por aquello que somos, ¿vale? Y luchar por aquello que somos significa hacernos preguntas que nos pueden llevar a la desesperación, a la depresión, a la tristeza, porque son preguntas radicales de las cuales tenemos miedo, muchos de nosotros, ¿no? Bueno, Heidegger, esto ya que estuve hablándolo, tampoco lo voy a hablar mucho más, es que la realidad humana está determinada por el lenguaje, y entonces que el lenguaje, digámoslo así, cito esto para que se vea de manera clara, dice Heidegger: por lo pronto, al escuchar hablar, no es nunca un persigono a los que posteriormente hubiera que incorporar significados. Incluso en el caso de un discurso que no es claro o de un lenguaje extraño, no se oyen primariamente simples sonidos, sino palabras incomprensibles. Es decir, con esto está diciendo Heidegger que la relación que tenemos con la realidad que nos circunda es ya una realidad precomprendida, preinterpretada. ¿Vale? No hay simples sonidos, escucho palabras, ¿no? Por ejemplo, si estáis en el cuarto como estoy yo, tengo la ventana enfrente de mí, escucho un ruido y enseguida lo asocio el ruido de un motor de coche. Por lo tanto, eso de escuchar un ruido en sí, un ruido abstracto, es algo que desde esta perspectiva fenomenológica sería una abstracción. Siempre se escucha algo que refiere a un mundo. Refiere a un mundo significa refiere a un horizonte interpretativo y significativo, ¿no? Bien. Luego voy a pasar aquí, ya comenzaríamos lo nuevo. Heidegger interpreta que la relación que establece el ser humano con el mundo, que la va a llamar en este formalismo ser o estar en, está determinada el habitar. ¿Qué significa el habitar? El habitar es que yo consolido una pertenencia con el medio, con los otros, mediante un contexto de familiaridad con carácter no objetivo. Es decir, el habitar lo que busca es establecer una relación con el mundo y con las cosas que nos rodean, con vistas a consolidar una pertenencia en un espacio concreto, ¿no? Esta pertenencia está desprovista de un cariz objetivante, sino que es más bien hermenéutico, en el sentido de que la del ser humano con el mundo está ligado a la necesidad de procurarse unas determinadas acciones, la subsistencia y cosas más profundas como puede ser la necesidad de confort, la necesidad de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el habitar es establecer un vínculo con el medio para proveer una pertenencia que está ya dada por este contexto previo de familiaridad que es propio de la constitución humana, por decirlo de esta forma, ¿no? En este sentido, Heidegger piensa además que el ser en las cosas
se debe de comprender de esta manera peculiar. Y os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Digo, la mesa está en el cuerpo, debería haber dicho, la mesa está en el cuarto, ¿vale? Darío está en el cuarto, ¿no? Aquí tenemos, para utilizar las palabras que nos valen, las palabras aquí nos valen de dices para recoger una realidad, ¿no? Entonces utilizamos la preposición en para diferenciar el en de la mesa del en de Darío, ¿no? Darío está en el cuarto. Ambos están en, ¿vale? Ahora bien, ¿significa lo mismo estar de la misma manera la mesa en el cuarto que Darío en el cuarto? A ver, la mesa en este en que determina la relación de la mesa con el cuarto puede significar una situación geográfica determinada o puede hacer relación a la relación espacial la relación espacial cotidiana de estar dentro o estar fuera, ¿no? En este caso la mesa está dentro del cuarto. En el supuesto de nuestro amigo Darío puede suceder lo mismo. Pero claro, si yo digo Darío están dentro del cuarto y la mesa está dentro del cuarto y digo, ambos son lo mismo, pues estaría de algún modo reduciendo la problemática inherente que requiere el estar en el cuarto de Darío. Porque Darío no está en el cuarto simplemente como está la mesa. Porque supongo que en el cuarto Darío no solamente ha establecido relaciones de familiaridad con el entorno que puede conformar el cuarto, sino que el estar en de Darío está a lo mejor cargado de alguna que otra tristeza, de alguna que otra situación alegre que ha vivido, viendo, por ejemplo, una comedia en Netflix, o está lleno de recuerdo cuando era pequeño. Es decir, el en de Darío, del estar en el cuarto, convoca a un ámbito de problematicidad que en ningún caso puede ser sustituido por la manera en la que la mesa está en el cuarto, ¿vale? De ahí que el ser humano, además de estar en el mundo, habitándolo, procurándose horizontes de pertenencia y familiaridad, está soportando, y aquí lo digo, una pesada carga. Y aquí va ya con el sentido del tiempo. Si lo estáis viendo, la relación que establece Darío en el cuarto, en la medida en que convoca un pasado y un futuro, ya nos está dando la llave conectora de un horizonte temporal, ¿vale? De la misma manera que el estar de Darío es problemático porque convoca un pasado o un futuro, Heidegger va a decir que el estrés está marcado por un sentido existencial. Y dice ustedes, ¿pero un sentido existencial qué significa? Pues el sentido existencial para Heidegger es lo que va a llamar el carácter de apertura, ¿vale? Está en el texto. ¿Qué significa el carácter de apertura? De que el ser humano está en el mundo no simplemente como un objeto o como una realidad física, sino que el estar en el mundo existente que llama Heidegger Dasein está provisto ya por la búsqueda y necesidad de un sentido y por no solamente búsqueda de un sentido, sino también de un aceptar aquello que ya es. Y también está determinado la manera por la cual la realidad que nos circunda, nos habla, nos dice, es significativa, ¿vale? Por eso las palabrotas nos pueden herir. Palabrotas que si se toman en un sentido aséptico y abstracto son meras palabras, pero no son meras palabras, son palabras cargadas de significado. Como la realidad humana está cargada de significado, el ser humano no solo tiene que dar sentido a lo que venga, sino soportarlo, ¿vale? Esto va a estar bastante interesante para luego comprenderlo, ¿no? Voy a leer un texto amplio, lo comentaré, para que veamos ya que Heidegger va a establecer que una de las primeras maneras por la cual el ser humano soporta el estar en el mundo es a partir de las disposiciones afectivas, los afectos o los sentimientos. Llamadlo como queráis, ya que le estoy dando un sentido amplio, ¿vale? Sin los sentimientos, los estados afectivos darían cuenta de esa primera significación, de ese primer sentido que supone el hecho de estar cargando el hecho de existir, la carga de existir.
Carga de existir, pero Juan José, ¿pero por qué es carga? Bueno, puede ser alegría, por ejemplo, en situaciones cuando estás enamorado y te alegras por la existencia del otro. Pero se llama carga también porque el ser humano, una parte de su realidad, no elige, ¿vale? No elige aquello que está dado, como por ejemplo la muerte, que luego la veremos que va a ser importante. Y por lo tanto, el ser humano no elige tampoco ser el conector o el elemento de aperturidad por la cual es posible que haya así, que sea posible algo así como el sentido de las cosas. No lo elegimos, como tampoco elegimos ser seres hablantes, ¿de acuerdo? Son realidades ya dadas que nosotros solamente nos queda aceptarlas. ¿Y qué significa aceptarlas? ¿Aceptarlas una vez en vida y olvidarnos de ellas? No, aceptarlas es un trabajo constante de interpretación. Pues bueno, los estados afectivos, que han sido en la tradición filosófica muchas veces denigrados y denostados por considerarlos elementos irracionales, para Heidegger son las primeras formas o maneras que dan cuenta de cómo el sujeto está circunstanciado y situado en el mundo. ¿Vale? Leo. El trato de la ocupación puede realizarse en la ininterruptibilidad de nuestros quehaceres diarios, ¿no? En la tranquilidad con la que utilizamos las cosas, en la indiferencia con la que solventamos una cuestión. Semejante indiferencia del encontrarse es solo un modo inmediato de la cotidianidad del Dasein. A ver, quiere decir Heidegger, a ver, quedarse con esto. Vamos a ver, si una de las formas primarias del encuentro conmigo mismo habitando el mundo, forma primaria de encontrarme a mí mismo habitando un mundo, son los estados afectivos, ¿vale? Nos llevan a cierto temor y temblor. Los estados afectivos, muchos de ustedes habéis tenido y tenéis constantemente estados afectivos, no podemos escapar de él. La negación de un estado afectivo supondría otro estado afectivo, pero sabemos que los estados afectivos nos ponen como si estuviéramos en una montaña rusa, arriba abajo, ¿no? Nos dan inestabilidad, ¿no? Pues como Heidegger está diciendo que de algún modo la cotidianidad nos brinda familiaridad, la familiaridad está también trazada por un ámbito que busca la indiferencia. ¿Qué significa la indiferencia? Pues lo contrario a lo que nos brindan los estados afectivos. La indiferencia es un encefalograma plano, una línea horizontal, sin alteraciones, y los estados afectivos nos pondrían con alteraciones. Por lo tanto, Heidegger está diciendo también que la cotidianidad nos procura un estado de indiferencia ante la vida, ¿no? Indiferencia que muchos de nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, cuando pasamos por la calle, vemos a gente pasando hambre, en una carestía total, y muchas veces no tenemos la valentía y la fuerza de mirarlo a la cara y pasamos de largo. Ahí estamos trazando una indiferencia, ¿vale? Esa indiferencia no la psicologicéis, ni la moralicéis. Heidegger aquí no está diciendo ni que sea buena ni que sea mala. Está diciendo que eso se hace a favor de mantener la cotidianidad. Es más, si recordáis, los psicólogos, cuando teníamos el estado de encierro, ¿qué nos decía? Que no perdiéramos la rutina, ¿no? ¿Por qué no perdemos la rutina? Porque contra más rutina, mayor entretenimiento, mayor absorción en las ocupaciones, mayor la indiferencia, ¿vale? Fijaros qué consecuencia grave tiene esto, porque el sujeto que está siempre absorto, entregado, entretenido, ocupado, absorbido en las ocupaciones, tiene tiempo para pensar. ¿Se puede hacer desde allí filosofía? ¿Se puede uno replantear su existencia y el carácter problemático de su vida si uno siempre está entretenido? Si una persona desafortunadamente está trabajando 12 horas, digo desafortunadamente porque de verdad, ¿quién debería estar trabajando 12 horas? O la persona que esté trabajando 12 horas, que vaya a su casa, vea la tele, se acueste y al día siguiente otra vez tenga que trabajar. Esa persona puede replantearse problemáticamente su existencia. No está gobernado por esta manera de entender la cotidianidad que procura indiferencia. Y luego lo va a ver que va a provocar alienación. Para decirlo más claro, el sujeto que trabaja 12 horas
y su vida es un medio para el trabajo y no a la inversa, es un ser alienado. ¿Vale? Y fijarse el presente simbólico. Os he puesto antes de una línea horizontal sin alteraciones. Pues eso es la alienación. La alienación es el que está en línea con aquello que se da, o con aquello que es dado ya de una determinada manera, o mejor, con aquello que ya está de algún modo determinado. Que muchas veces lo que está determinado pertenece a estructuras de poder que todo el mundo conocéis. Yo no voy a entrar ahí porque estamos haciendo un análisis que va a buscar preparar la pregunta sobre el tiempo para hablar de la historicidad. Y llevo ya 45 minutos y temo que se me va a hacer muy largo todo esto, ¿no? Entonces, esta indiferencia es frecuentemente sustituida por su contrario, a saber, la intranquilidad, la agitación, el miedo a la esperanza. Es decir, también hemos visto, sin salirnos de esta esfera de la cotidianidad, en la que poderes utilizan el miedo para gobernarnos, ¿no? Y por lo tanto, inoculan en nuestra vida intranquilidad para que estemos en un continuo nerviosismo que también impediría la apertura de un ámbito filosófico, de una pregunta filosófica para cuestionar nuestra realidad. El que está constantemente temiendo, medroso, por ejemplo, porque se pueda contagiar, seguramente su vida sea resumida en el miedo a no contagiarse, ¿no? Pero fijaros cómo reducimos nuestro carácter abierto, como llama Heidegger, nuestro carácter abierto propio de nuestra existencia, cómo lo reducimos, cómo lo empobrecemos. Ahora tendréis que ver por qué, luego daré una explicación, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué en vez de alegrarnos por el carácter de apertura que tiene nuestra existencia, en la que puede pasar cualquier cosa, desde tocarnos la primitiva hasta morir, ¿por qué en vez de alegrarnos de ese carácter existencial de apertura, nos procuramos cerraduras, buscar la indiferencia, la intranquilidad o la tranquilidad, que son caras de la misma moneda, pero que a veces, que en todo caso es intentar no aprender de lo que se da, o sea, del fenómeno de la existencia tal y como se da. Esto que estoy hablando del fenómeno de la existencia tal y como se da, hacer un esfuerzo meditativo, ¿no? Si yo pienso que la existencia es solamente trabajar, ¿empobrezco el fenómeno de la existencia o lo engrandezco? Yo creo que lo empobrezco. ¿Qué significaría en consecuencia tomar la existencia tal y como se da? Pues tomar la existencia desde este ámbito radical en el que todo es posible. La existencia en tanto posibilidad. Luego vamos a ver que cuando entremos en ese ámbito de la posibilidad, lo vamos a comprender bajo una idea de tiempo. Porque la posibilidad ya nos está dando con Nietzsche de poder ser, futuro. ¿Vale? Para que veáis cómo vamos a llegar allí, me paro aquí y continúo con este texto. Pero cuando hablemos del tiempo ya tenéis la conexión. Tenemos una conexión temporal si comprendemos nuestra existencia como poder ser. Claro, comprender la existencia como poder ser solamente es posible porque ya la existencia es poder ser. No es que yo me lo invente. ¿Vale? Poder ser es que estamos en una constante ocupación, en constante acción. Si ustedes decir que el ser humano está siempre haciendo algo, si está determinado por la praxis, por la acción, os pongo la palabra praxis, que es una palabra griega importantísima, me estáis diciendo que el ser humano ya es temporal. ¿Vale? Si, como os dije en la clase anterior, si antes de la invención del reloj el ser humano ya se orientaba en el mundo con la puesta y salida del sol, significa que el ser humano ya es de por sí temporal. Entiende su vida desde una determinada temporalidad. Es más, la pregunta por el tiempo, para mí, y creo que para la tradición también, es una de las preguntas fundamentales de la existencia humana, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Quién es el tiempo? ¿Soy yo mi tiempo? Fijaros que esta pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? Ahora mismo lo voy a explicar y es lo que voy a recorrer en este análisis, este discurso filosófico. ¿Qué es el tiempo? Lo hemos visto ya. Hemos dicho que no es el tiempo. Cuando vimos lo de la eternidad, el reloj, aunque luego voy a recuperarlo. ¿Cómo es el tiempo? Estamos hablando que el cómo es el tiempo es el tiempo que se incrusta en nuestras acciones cotidianas.
¿Quién es el tiempo? Estamos viendo que solamente somos nosotros entes temporales, luego lo explicaré. Porque lo vimos con la historia, ¿no? El Senado tiene historia, sí, siempre y cuando haya un ser humano. Por lo tanto, el ente realmente histórico es el ser humano, no el Senado. Pues con el tiempo pasa lo mismo. ¿Y soy yo mi tiempo? Esto lo vamos a ver luego, es la pregunta más radical, ¿no? Bueno, aquí, bueno, no voy a leerlo entero porque todo al final lo he explicado aquí, ¿no? Os lo dejo para que ustedes lo leáis, ¿vale? Pero más o menos que Heidegger está diciendo que la disposición afectiva es la primera manera por la cual se me revela mi estado de apertura, mi condición existencial, mi condición circunstancial, mi estar siempre abrazados en contextos familiarizantes y hermenéuticos, y que por lo tanto no tenemos que despreciar los estados afectivos porque los estados afectivos nos dan o nos otorgan la situación por la cual todo pensamiento y toda idea filosófica es posible. Esto lo hemos hablado cuando hablamos de la situación hermenéutica de Descartes. ¿Cuál es el cómo, el suelo de la búsqueda de la certeza sempiterna de Descartes y Vetusta, que hace Descartes? Seguramente una situación que de tranquilidad y desazón que le movía a buscar, a proveerse de una certeza, ¿no? Por lo tanto, el cómo, la disposición afectiva que mueve a Descartes, no es solamente la de la búsqueda de la certidumbre, sino la de sentirse inseguro, de la de carencia de fundamento, ¿no? Esto es importante para que ustedes veáis que los pensamientos anidan en los sentimientos y que la razón es una razón sentimental. Esta razón sentimental no quiere decir que sea una razón subjetiva e irracional, sino que encuentra en los estados afectivos el primer sustrato por el cual es posible armar un pensamiento, armar una idea o hacer cualquier cosa. Es lo mismo cuando uno piensa que la búsqueda de una vacuna del coronavirus para la COVID-19 es una tarea científica. Efectivamente, es una tarea científica, el procedimiento, un procedimiento científico, también técnico, que requiere tecnología, ¿no? Y que la tecnología, por supuesto, no es irracional, está ya, digamos, tramitada por la ciencia. La tecnología también, a su vez, puede posibilitar la ciencia. Por ejemplo, cuando se inventa un microscópico que ve partículas que otros no podría ver, pues la tecnología favorece la ciencia, pero la tecnología no está desconectada de la inquietud humana, por la cual el ser humano se hace preguntas que tienen que ver con la salvación, la felicidad, la pervivencia en la vida, la alegría, la felicidad. Entonces, en este sentido filosófico, la filosofía tiene que esclarecer cómo se llevan a cabo los estados afectivos, porque los estados afectivos no son irracionales, son racionales en la medida en que determinan cómo interpretamos lo que interpretamos y cómo hacemos ciencia, ¿no? Digo yo, esto es importante, lo puse en rojo, nos encontramos siendo en el mundo mediante la apertura de una disposición afectiva, ¿vale? Las disposiciones afectivas nos abren ya el primer encuentro con nuestra realidad. Los afectos suponen el primer sustrato de nuestro conocimiento en torno a quiénes somos, porque nos revelan la situación hermenéutica por la que es posible empezar a pensar. Los estados afectivos nos vienen a decir que siempre estamos expropiados de lo que somos. Para existir necesitamos de la posibilidad que es poder ser, ¿no? Es decir, esto de expropiado significa que el ser humano, mientras vive, nunca está consumado, siempre está haciéndose, siempre está más allá de sí mismo, ¿no? Y en este sentido, este es el aspecto existencial que quiere Heidegger abrir como el sustrato para preparar un análisis sobre el tiempo y en último término dejar asentado la pregunta sobre la historia o la historicidad. ¿Vale? A ver. Leo esto porque me parece importante, ¿no? Digo, bueno, aquí he repetido que la cotidianidad no es negativa, ya lo he explicado por qué, y ahora digo, la cotidianidad es para Heidegger no una estructura llena del tiempo, sino la interpretación que el ser humano, mediante generaciones, ha ido dándose, ¿vale? Si la cotidianidad no es algo que cae del cielo,
sino es más bien ese residuo activo que se tiene que activar cada día de lo legado por los demás, las maneras de comprender el mundo familiares en el ámbito más personal, pero también sociales, ¿no? Puesto que no es lo mismo, no es el mismo modo de vida el modo sureño, como hemos visto con Ortega, que el modo alemán protestante del norte, o el modo protestante escandinavo, que más allá de razones geográficas, pues esa vida en las casas, esa vida en el mundo más privado, ¿no? Ese tipo de carácter que huye del contacto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso tiene sus respuestas en esta interpretación fenomenológica por la medida en que se ha ido construyendo la temporalidad. Aquí tenéis también que esta explicación necesita del tiempo, porque es un discurso temporal, y luego vamos a ver también de la historia, ¿no? Ya hemos metido un concepto que va a ser para la historia el de generación, ¿no? Bueno, esta interpretación la lee Heidegger en tanto interpretación que huye, esta es la clave, ¿no? Que huye de la desazón y la inhospitalidad por la que aparece nuestra condición de apertura, ¿vale? La condición de apertura, ya he explicado que la condición de apertura es el hecho de tener que dar sentido a lo que se llama cargar ese sentido en una existencia, ¿no? Y eso se me revela desde un carácter, vaya más Heidegger, de inhospitalidad, pero lo que me provoca inhospitalidad no es la apertura tomada como una posibilidad, sino lo que me pertenece inhospitalidad es que la apertura de la existencia se me da desde un carácter desbordante, que desborda cualquier posibilidad por la cual yo tengo de familiarización sobre ella. Por ejemplo, a ver, para que se entienda, lo excepcional no puede ser arrastrado a lo familiar. Lo excepcional nos pone en ese sentido excéntrico, en ese sentido expropiante, que nos provoca o nos puede provocar desazón. Luego vamos a ver por qué Heidegger está hablando de la desazón y la inhospitalidad. También podría ser una alegría desbordante, pero para Heidegger este estado de apertura tiene que ser provechoso. Es decir, tiene que resultar en la posibilidad de que yo pueda apropiarme de un sentido diferente del que me provee la tradición y la cotidianidad. Sabemos que sabemos porque antes sentimos, y sentir supone un quedar a expensas de una situación que no elegimos. De ahí también lo de la inhospitalidad, ¿vale? Esto significa que la cotidianidad humana, preñada de familiaridad, nos acerca al calor del hogar, pero nos impide, no nos prepara ante la posibilidad de que el mundo devenga inhospitalario, oscuro, triste, roto, hecho trizas, como puede estar aquel que ha perdido a un ser querido o el joven que ha sido engañado por la persona que más ama. El mundo se nos puede volver inmundo e inhabitable. Entonces, en la medida en que el mundo se nos puede volver inmundo e inhabitable, la familiaridad no puede ser el único haber previo, el único contexto previo por el que se marca nuestra vida, ¿vale? Por el que se enmarca nuestra vida. Por lo tanto, ¿cuál es esa realidad oculta que la cotidianidad familiarizante no nos permite ver? Vamos a ir viéndolo. Pero es una pregunta importante. Bueno, me voy a pasar todo esto y voy a ir al análisis del tiempo. Os pasaré el PDF, ¿vale? Para que podáis leerlo, ya que vais a preparar el trabajo. Luego os voy a dar unas claves, os voy a mandar también, os adelante ya, os voy a mandar la versión que tenéis de este libro, que es el Tratado del Concepto de Tiempo. Hay una versión más corta que se llama Conferencia, ¿vale? O es una versión porque es una conferencia. Entonces os la voy a mandar para que la leáis y luego os pasaré, bueno, luego os indicaré qué parte de esa conferencia me ha servido para armar esta explicación. Fijaros que dice aquí Heidegger. En cuanto disperso y caído en el mundo, el Dasein se defiende de la propia inhospitalidad. O sea, nos defendemos de la propia inhospitalidad en el modo de ser, de su inmediatez y regularidad. El modo de ser propio del estar descubierto. El estar descubierto es el modo del estar abierto. O sea, del estado de apertura
al estado de apertura del láser le pertenece el estar descubierto. ¿Qué significa este de estar descubierto? Que estamos siempre prohibiéndonos de un sentido, que estamos siempre relacionándonos con las cosas bajo un horizonte significativo. A esa forma de ser, la llama Heidegger, está abierto. ¿Vale? Que luego estaría muy ligada a lo que vimos al principio del curso de la aletheia. Significa desvelamiento. Bueno, el que carga con el desvelamiento es el Dasein, el ser humano, ¿vale? Una piedra no desvela nada, está ahí inerte. Pero el modo de ser cotidianamente más inmediato es el del encubrimiento, es decir, el ser humano presenta una condición de apertura y de desvelamiento, pero a la misma vez, en cuanto se comprende como reflejo del mundo en el que vive, presenta un carácter de encubrimiento. Usted dice, bueno, güey, pero ¿qué es lo que encubre? Se encubre esta parte de la realidad que pertenece a nuestra condición existencial, en la que se nos revela la realidad como puro y constante poder ser. Un poder ser abierto, un poder ser casi deslimitado, un poder ser que es, digámoslo así, radical por cuanto no podemos elegirlo. Lo más que nos cabe es asumirlo y apropiárnoslo. ¿Vale? Ahora dice, fijaros, el estar al descubierto es la condición ontológica de posibilidad del estar caído, el cual puede, por su parte, hacer madurar la angustia como el encontrarse ante la inhospitalidad. Os lo traduzco para que lo entendáis mejor. Lo que está diciendo Heidegger, de algún modo, es que la familiaridad solamente es posible porque la realidad humana, tomada radicalmente, es en sí misma inhospitalaria. En la medida que es inhospitalaria, la vida radical es refractaria a la familiaridad, ¿vale? Y solo porque el ser humano está circundado por el carácter de apertura, toma su vida cotidiana bajo cierta afán de encubrimiento. ¿Qué es un encubrimiento? Por lo que hemos estado explicando antes. Si yo, ante una situación excepcional como la que me brinda el coronavirus, la situación de encerramiento que me provoca un paralización, interrupción y cancelación sobre mi cotidianidad, si yo me quedo parado, me hago preguntas que están vinculadas con la interrupción de mi cotidianidad y pongo en duda muchas cosas, y de ahí se me aparece pues angustia, ansiedad, intranquilidad, desazón. Si yo lo que os digo es, ante una situación como la del coronavirus, seguir enfatizando la rutina, pues estáis viendo que la rutina es un encubrimiento de ¿qué? El encubrimiento de aquello que la interrupción de la cotidianidad, es decir, la excepcionalidad que me ha revelado el coronavirus y que me abre un determinado modo de preguntarme y de cuestionamiento, pues lo que estoy intentando es cubrir, tapar, maquillar eso. Y eso es importante para Heidegger, sí, porque la vida dice que se me revela en una instancia, se me revela potencialmente, potentemente, bajo el carácter de la inhospitalidad, del no estar en casa. ¿Vale? Porque luego lo vamos a ver con la muerte. Nadie puede evitar su muerte. Esta va a ser la idea. Habitamos sucedáneos de nuestra muerte, pero no la muerte propia. Porque vamos a ver luego que cuando intentemos pensar la existencia de modo radical, atendiendo a la posibilidad, al poder ser, nos vamos a enfrentar con una pregunta de ¿quién soy? ¿Quién es el tiempo? ¿Quién es el tiempo? Y eso solamente va a ser posible en la existencia humana por el saber de la muerte. El saber de la muerte instituye en el ser humano no solamente una conciencia de su temporalidad finita y caduca, sino la posibilidad, o sea, instaura la posibilidad. Luego explicaré por qué. O bueno, venga, es que creo que al final lo vais a entender mejor si no lo interrumpo. Vamos a ver, os lo explico para que se entienda. Mira, ¿existe la posibilidad de que hoy a las 3 de la tarde llueva? Yo estoy viendo sobre mi ventana un cielo azul, pintado con ciertas nubes blancas,
que no avecina lluvia. Por lo tanto, podría decir que la posibilidad de que llueva esta tarde es poco probable. Pero si ahora me cojo y hablo de una posibilidad ligada a mi ser en el mundo, tengo la posibilidad de ser padre, la posibilidad de ascender como profesor, la posibilidad de ser despedido por el recorte que la Junta de Andalucía ha ejercido sobre las universidades andaluzas. ¿Es la misma posibilidad? O sea, ¿es la misma posibilidad la posibilidad de que llueva que la posibilidad ligada a mi existencia? Ahí va a decir, pues de la misma manera, con lo que hemos visto del en y del existir, no es lo mismo la existencia de la piedra que la existencia del ser humano, la posibilidad humana es diferente. ¿Por qué es diferente? Primero, porque el ser humano está determinado por el saber de la muerte. Y el saber de la muerte instituye ya una conciencia de la temporalidad propia que la tienen los seres humanos, y la tienen los seres humanos porque lo sabemos indirectamente o directamente, como lo queráis ver, ¿no? Porque el ser humano es capaz de cultura, el ser humano es capaz de arte, el ser humano es capaz de pensamiento abstracto, el ser humano es capaz de poner en palabras esa conciencia de finitud. Ejemplo paradigmático, las coplas de Jorge Manrique, os lo recomiendo. Las lecturas, ahí lo tenéis. Como la poesía, ya de esa manera cruda, hace la conciencia de la fugacidad del tiempo, etcétera, etcétera. Pero en Heidegger, además, en términos de análisis fenomenológico, eh, la posibilidad humana queda caracterizada por la muerte entendida, y esto lo explicaré, sí que lo voy a explicar luego, la muerte entendida como imposibilidad. Es decir, que el ser humano todo lo que hace, hay una posibilidad que imposibilita las restantes posibilidades. Eso lo va a llamar ser para la muerte. ¿Vale? Entonces, la muerte tomada como, a ver si lo explico con una... Imaginaros que estamos jugando a las cartas, ¿no? Bueno, pues os reparto las cartas y siempre os va a tocar una carta, que es la de la muerte. ¿Vale? Mientras que no agotéis las cartas, no vais a tener que echar la carta de la muerte, pero la carta de la muerte la vais a tener siempre en la mano. ¿Vale? ¿Cómo va a entender eso Heidegger? ¿Que estamos condenados a morir? No, que la muerte es la que abre la posibilidad y le otorga su propia temporalidad. Sin la muerte no hay el traspaso de la posibilidad como temporalidad. Y por tanto, todo lo que hace el ser humano está ya dado con el sello de esa temporalidad que se puede llamar finitud, mortalidad, etcétera, etcétera. De ahí que el cielo podamos entender lo que hay posibilidades, probabilidades, pero la probabilidad y las posibilidades humanas es siempre bajo el sello que instaura el saber de la muerte en este sentido, ¿no? Lo explicaré luego mejor, pero ya con esto deberíais de al menos reflexionar qué significa que el ser humano abra su poder ser, que todas sus posibilidades estén selladas bajo el tatuaje de la muerte. Y que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de mi existir. ¿Vale? La posibilidad de la imposibilidad de mi existir. Heidegger va a intentar de qué modo la muerte como un fenómeno existencial transfiere una determinada temporalidad al ser humano que es característica del ser humano. ¿Vale? Y que no es principal el ser consciente de la muerte, sino que la muerte nos va a revelar en un estado afectivo que va a ser eminente, que la va a llamar angustia. Luego explicaré. ¿Y por qué Heidegger pone que el primer contacto con mi temporalidad no es la conciencia del yo consciente reflexivo, sino más bien un estado afectivo? Por lo que hemos dicho antes, los estados afectivos son los indicadores primarios de cómo nos encontramos en el mundo. Dan cuenta de cómo estamos en el mundo. Por lo tanto, el primer saber, el saber primario, es el que nos abre los estados afectivos. Heidegger cree que hay un estado afectivo primario que es la angustia. Y la angustia nos va a abrir la posibilidad de conciliarnos con nuestro aspecto existencial, que Heidegger llama también inhospitalario. ¿Para qué?
Por la tarea última, que es lo que yo hice en mi tesis de algún modo, es la tarea de ser sí mismo, y en el sentido histórico, de ganar la historia. De ser protagonista de la historia en un sentido que luego explicaré. Bueno, pues para no alargar esto más, aquí, a partir de este punto, y me he basado en el que os lo pasaré al correo, conferencia, el concepto de tiempo. De 1924, dictada por Heidegger en Marburgo a una asociación o conferencia de teólogos, ¿vale? A la Sociedad Teológica de Marburgo. Lo cual, cuando leáis la carta o leáis la conferencia, hay que ser muy valiente Heidegger, y lo vamos a ver luego. ¿Por qué? Porque se ve claro Heidegger que dice que la teología no puede pensar el tiempo. A lo que va a hablar Heidegger es una diferencia radical entre teología y filosofía, así que la teología que se dedique a la argucia de demostrar la existencia de Dios, pero que del tiempo solamente pueden hablar los filósofos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, que también lo dije en la clase anterior, que la tradición filosófica entendió el tiempo como lo abierto por la eternidad. Los griegos lo llamaron aei, lo que es siempre, ¿vale? De ahí que para el griego, el mundo, el cosmos, era siempre igual. Para ahí que Aristóteles, la episteme, recordar, era conocimiento de lo que es siempre igual, de lo que no cambia, ¿no? Para el cristianismo, la pregunta por el tiempo está en Dios, ya que Dios que crea al ser humano y le instaura el tiempo en el mundo. También para el cristiano, aunque aquí no lo he puesto porque no lo quería liar más, para el cristiano el tiempo es el tiempo de la parusía, es el de la llegada de Dios o del Cristo, que es el ungido por Dios, ¿vale? Y en la fe es la segunda venida. También hay una conciencia del tiempo. El tiempo se nos revela como el tiempo de la esperanza, ¿no? De la espera a que venga Dios y nos salve. Bueno, pues todo dice, Heidegger dice que todos estos piensan el tiempo desde la eternidad, pero que la eternidad, curiosamente, es lo contrario al tiempo, porque es lo que está siempre igual. La eternidad está más allá del tiempo, porque el tiempo para el ser humano es el tiempo de su finitud, es el tiempo cambio, es el tiempo del perecer, es el tiempo de lo caduco. Es decir, en este sentido, al filósofo no le vale pensar el tiempo desde la eternidad. Y aquí lo dice Heidegger bastante claro, el filósofo no cree. En la conferencia que os voy a mandar hoy está en la página 25, ¿vale? Es decir, en este sentido, de la teología, el teólogo tiene que o bien demostrar la existencia de Dios racionalmente, o en último término, creer. La fe es un salto. Crees en Dios y por ende conoces la eternidad. Como el filósofo no puede apoyarse en la fe para realizar su ejercicio filosófico, el filósofo no cree, por lo tanto, el tiempo como eternidad no le sirve. Tiene que explicar el tiempo, dice Heidegger, a través del tiempo. ¿Y cómo lo hace? Pues no me voy a reiterar mucho más con el ejemplo, o sea, el tiempo cómo queda incrustado en nuestros quehaceres cotidianos, y utiliza el ejemplo del reloj. ¿Vale? Ahora bien, este tiempo del reloj, Heidegger lo desecha porque el tiempo de reloj solo mide una suerte de pseudo-eternidad, que es el ahora. El tiempo de reloj mide el punto de la hora. Pero el horizonte anterior y posterior, pues no los mide. Quedarían regulados a una experiencia subjetiva humana, una conciencia temporal del recuerdo o del deseo futuro, ¿no? Entonces, sigue Heidegger preguntándose, ¿puedo yo pensar el tiempo? Esa es la clave. ¿Puedo pensar yo el tiempo desde mi condición existencial? ¿Qué dijimos que era mi condición existencial? Posibilidad, poder ser. Un poder ser radical. Entonces se pregunta Heidegger, ¿cómo puede ser que se me abre el tiempo
desde la afirmación radical yo soy. Es decir, yo soy en tanto existente. Y va a decir Heidegger, bueno, voy a verlo. Y se hace la pregunta. Conocer el tiempo, conocer mi tiempo, es poder conocer sobre la totalidad de mi tiempo. Es decir, conoce algo, tiene que conocer el todo y las partes. ¿Se entiende? No, si tú conoces una parte, no conoces el todo. ¿Vale? Tienes que conocer las partes y el todo. Claro, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que pone clausura a mi existencia? La muerte, ¿no? Ahora se pregunta Heidegger, ¿pero yo puedo conocer mi muerte? ¿Puede Chema conocer su muerte? Que yo sepa, no. O sea, o a no ser que Chema venga del más allá y sea consciente de ello. Pero tendríamos que salirnos del ámbito de la filosofía y meternos a la fe. Claro, entonces, yo no puedo conocer mi muerte. Por lo tanto, ¿puedo conocer el fin? ¿Puedo conocer la totalidad? Dejo aparcada esa. Pero ahora me puedes decir, Chema, que es muy avispado, que conozco la muerte de los otros. No conozco mi muerte, pero sé que los demás mueren. Heidegger va a decir que la muerte de los otros no nos va a proveer el ingrediente suficiente para dilucidar de manera existencial y radical cómo se lleva a cabo mi muerte, porque a la muerte de los otros solamente asisto, dice. Y yo asisto que se muere y lo que veo es un cadáver. Pero el cadáver ya no tiene nada que ver con la existencia. El cadáver es un cuerpo yacente que ha dejado de vivir y que por lo tanto lo que yo lo que veo es que alguien deja de vivir, se produce o se ponen, se transforman en cadáver y luego pues yo puedo estar en duelo, puedo estar depresivo, puedo echarlo de menos, etcétera, etcétera. Eso es lo que conozco. Entonces, reiterando, la muerte de los otros, dice Heidegger, no me vale dentro de mi análisis fenomenológico. ¿Por qué? Porque yo no muero, mi muerte no se da como la muerte de los otros. ¿Vale? Mi muerte es algo diferente. Entonces, ¿qué dice Heidegger? Se pregunta, a ver si lo tengo por aquí, para... Bueno, aquí dice, por ejemplo, ¿no? Nunca tengo el ser ahí, que en la conferencia, ser ahí es igual a Dasein, ¿vale? Es que depende del traductor, unos lo castellanizan y otros no. Es decir, nunca tengo la existencia del otro en la forma originaria, que es el único modo apropiado de tener la existencia. Yo no soy el otro. Es decir, en sentido de radical de la muerte, nadie va a morir por mí, nadie puede al otro tomarle su morir, y por lo tanto, yo nunca soy el otro. Por más que antes ha dicho que en la cotidianidad yo siempre soy el otro. ¿Vale? Yo siempre en la cotidianidad soy el otro porque comparto un lenguaje, comparto unas tradiciones y unos prejuicios. Pero a la hora de la verdad, que es lo que Heidegger está hablando en términos radical, nadie puede tomar mi muerte. Y por lo tanto, la muerte es algo que tengo que hacer por mí. Y en ese sentido, la muerte me va a revelar un horizonte de la temporalidad singular y genuino que tengo que sacarlo a la luz. Eso va a ser la fenomenología, sacarlo a la luz. Bien, entonces se pregunta Heidegger, y esto es lo que quería decir antes, ¿no? Entonces, si yo no puedo conocer mi muerte, ¿tendría cierta idea de totalidad? Se pregunta Heidegger. ¿Cómo podemos captar este ente en su ser antes de que él alcance su fin? Porque la única cosa que me queda es si puedo captar la totalidad de mi tiempo antes de morir. ¿Se entiende? Es decir, porque si la muerte acontece ya no la puedo captar. El hecho es que yo estoy siempre en camino con mi ser ahí, con mi Dasein, con mi existir. Siempre hay algo que todavía no ha terminado. Al final, cuando ese algo nos falta, el Dasein ya no es. Antes de este final nunca es estrictamente lo que puede ser. Y cuando es lo que puede ser, entonces ya no es. Entonces, la única manera por la cual yo tengo que captar mi tiempo es a partir lo va a llamar Heidegger, del poder ser
la posibilidad o el todavía no. ¿Por qué toda esta palabra? Porque digamos que la única manera por la cual yo tengo de captar la totalidad de mi tiempo necesita que mi existir no se vea cerrado, clausurado, agotado o finalizado, y que siempre está bajo la forma de una posibilidad. Cuando la posibilidad se agote, se agotará mi existir. Por lo tanto, mi existencia, la conclusión, mi existencia siempre está determinada por una posibilidad, por un poder ser. ¿De acuerdo? Entonces, esta manera por la cual Heidegger se da cuenta de que el ser humano siempre está determinado por la muerte, entendida no simplemente como lo que me permite que mi existencia esté siempre en un todavía no, ¿vale? La muerte se me va a revelar como la posibilidad de la imposibilidad de la existencia. Y por lo tanto, va a tatuar en todas mis posibilidades una posibilidad suprema que o extrema, como la vaya a llamar Heidegger, que es la de la imposibilidad, de dejar de ser. ¿Vale? Esto lo va a entender Heidegger de una manera por la cual la existencia se me va a revelar porque él va a intentar buscar un mecanismo que me sirva para articular mis posibilidades y lo va a llamar cuidado. Pues este cuidado es el existencial más importante porque va a decir Heidegger que todo lo que hace el ser humano es por mor del cuidado. ¿Qué significa eso? Que como el ser humano siempre está en un todavía no, pero no puede adueñarse, enseñorarse de la muerte porque él no elige morir, siempre está cuidando de los demás. A eso lo va a llamar solicitud, cuidándose en el mundo pragmático, es decir, proveyéndose comida, buscando comida, buscando el alimento y cuidándose con respecto a sí mismo, ¿no? Este cuidado va a ser, digamos así, la entraña temporal por la cual el ser humano puede comprenderse en tanto ser temporal, ¿no? Y esto después se va a ver plasmado en la manera en la que comprender el tiempo. Habíamos visto que el tiempo del reloj, ¿vale? El tiempo del reloj, el pasado era irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que el pasado no se puede cambiar. El presente era, bueno, lo tenéis aquí, el presente era un ahora eterno y el futuro era algo que no es, pero que llegaría a ser algo indeterminado. Ahora, después de esto de lo que os he dicho, en el acontece la posibilidad de la temporalidad en el ser humano, esta manera de entender pasado, presente y futuro concuerda con la manera en la cual se establece el pasado, presente y futuro en la vida humana. Heidegger va a decir que no. Y entonces va a decir, bueno, ¿por qué no? Porque en la medida en que la existencia humana es solamente posible bajo la condición dura de la no clausura, la existencia humana está siempre en un futuro, porque siempre está en un poder ser. ¿De acuerdo? O sea, el ser humano siempre está en un porvenir. Si se agota el porvenir, se agota la vida. Ahora bien, ese porvenir no está viviendo en el aire, en un mundo ideal. Es un poder ser, es un futuro que está codeterminado por el pasado. El pasado lo que hace es, de algún modo, determinar la manera por la cual yo tengo de poder decidir sobre mi poder ser. Por lo tanto, si se fijáis, y esto que estoy diciendo, me estáis dando la razón entonces que el pasado nunca está detrás, sino siempre está delante. Está delante en la medida que predetermina cómo puedo decidir, cómo puedo elegir, cómo puedo resolverme a ser lo que soy, que es una posibilidad. ¿Vale? Y el presente solamente estaría abierto en la apertura o en la posibilidad de decisión. Es decir, el presente es el momento en el que yo decido hacer algo o no hacerlo. ¿Vale? Entonces, estáis viendo
que los ejemplos de temporalidad, los esquemas de la temporalidad del reloj, que es la temporalidad de mi cotidianidad, traiciona la temporalidad que se me abre desde mi consideración de ser existencial, de Dasein, ¿no? Y esto es muy importante, ¿vale? Porque entonces, eso, claro, ahora uno se pregunta, pero Juan José, si yo vivo, como dice Heidegger, das Mann, soy el uno, ¿no? Si yo soy un reflejo del mundo en el que vivo y estoy determinado por los otros, por la publicidad, por la cotidianidad, ¿cómo voy yo a llegar a esta generación del tiempo que me va a poner el tiempo como una oportunidad de conquista, de aceptar el pasado para transformarlo y de tener que ir haciéndome como en gerundio? Va a decir Heidegger, pues mira usted no va a elegir voluntariamente esto. Es menester la angustia. La angustia me va a poner a la cara ante mi condición existencial como poder ser. Y por eso la angustia es tan importante, porque la angustia me va a posibilitar que yo me tope con esta perspectiva temporal, radical, que se emana del carácter existencial y que va a ser posible, que el ser humano se comprenda como el tiempo que él es y no como el tiempo que le pertenecería a la Tierra como un planeta de carácter objetivo cosificante y no al tiempo que le pertenece al reloj. Por más que el ser humano le haya dado al reloj o le haya dado una forma de temporalidad. Pero lo que le ha dado el ser humano al reloj es la temporalidad de un deber ser. Es algo que le gustaría que el tiempo fuera, ¿no? Pero ya estáis viendo que la temporalidad del reloj traiciona, porque lo que queda atrás en el ser humano siempre está delante. Si esto que digo fuera mentira, no existirían los traumas. El que ha tenido un trauma sabe perfectamente que el pasado sigue determinando su existencia. Y por lo tanto, que el pasado es siempre futuro. ¿Vale? En este sentido, Heidegger va a intentar, y con esto vamos a terminar, sacar una consideración sobre la historicidad, que ya la tenéis realmente dada, ¿no? Dice, la posibilidad de acceder a la historia se funda en la posibilidad según la cual un presente sabe en cada caso ser futuro. Este es el primer principio de toda hermenéutica, es decir, la función del historiador, por lo tanto, tiene que partir, vamos a ver, primero tiene que no ser ciego a la temporalidad que se abre desde este análisis existencial, porque la historia trata de seres humanos, ¿vale? El protagonista de la historia son los seres humanos que tienen su propia temporalidad, ya hemos visto, diferente a otro modo de concebir la temporalidad. Si eso lo trasladamos a la historia, ¿qué sería? La historia es el estudio del acontecer humano dado a través de generaciones en el tiempo, ¿vale? Entonces, esas generaciones se consideran como un pasado y este método de la temporalidad nos obliga a considerar el pasado como mediatizado e inoculado en el presente. Si las categorías del pasado están operativas en el presente, a la manera por la cual funcionan las instituciones, funciona la autoridad, funciona el aspecto geográfico. ¿Por qué España la geografía está tan menguada con respecto a la del siglo XVI? Eso tiene una explicación histórica. Pero eso que pasó en la historia está cohabitando en nuestro futuro. La función del historiador sería, en consecuencia, pensar el presente, determinar su presente, saber a dónde está, en qué se está viendo, vincularlo con el pasado y generar horizontes de apropiación, de comprensión, para que el ser humano transforme y se apropie el futuro. Para que la historia se convierta en el pensamiento por el cual es posible una transformación de la vida humana que engloba la tradición, que engloba el legado y en consecuencia lo que se considera de modo cotidiano la historia. Si hacemos eso, la historia se vincula a la temporalidad humana, dada la existencia que para Heidegger es el suelo de toda existencia y es el suelo originario
en el que debe apuntar todo saber humano. ¿Vale? Y en este sentido, la filosofía quedaría ligada a la posibilidad, sobre todo la filosofía, aquí hay una disputa, yo no estoy de acuerdo con esta consideración. Para mí la filosofía tiene un compromiso práctico de transformación, pero en el sentido fenomenológico, al menos quedaría la filosofía primera como un análisis de la temporalidad humana, y luego la historia se daría cuenta de la posibilidad de transformación del ser humano en el mundo a partir de un pasado que está íncito en el presente y que exige de nosotros un esfuerzo meditativo, un esfuerzo especulativo, un esfuerzo intelectual también de apropiación y de cambio. ¿Vale? Entonces, para recapitular y ir terminando, lo que Ortega llamó vida radical, que lo hemos visto, ¿no?, en la clase de la semana pasada, en Heidegger tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto mire a la cara su propia temporalidad. Mirar a la cara significa que no huya de la temporalidad que es, por más inhospitalaria que sea, y que solamente es posible en esta época que Heidegger está escribiendo, a partir de una disposición afectiva radical que es la angustia. Por lo tanto, tiene que pasar algo para que el ser humano, para que se entienda, ¿no? Tiene que pasar algo excepcional para que el ser humano se haga preguntas excepcionales. Entonces, para que el ser humano salga del confort de su cotidianidad, como en el caso del coronavirus, tiene que acontecer algo excepcional para que el ser humano tenga la posibilidad de recuestionar la vida que vive y de recuestionar sobre todo el tiempo que es. Entonces, ante la pregunta última que he dicho, ¿soy yo mi tiempo? Pues ser yo mi tiempo significa aprender de lo que la temporalidad emanada del saber de la muerte me ha hecho ver. Es decir, soy yo mi tiempo es lo que de algún modo la historia buscaría, o provocar un horizonte de reapropiación sobre mi presente, tensado desde el pasado, para ganar el futuro, para apropiarme del futuro, para conquistarlo. En ese sentido, en el sentido existencial, se puede ver de una manera muy concreta, que con esto acabo, ¿no? ¿Qué significaría para Heidegger si soy yo mi tiempo? Poder contestar afirmativamente a la pregunta ¿soy yo mi tiempo? Pues sería la posibilidad de, en un caso, por ejemplo, de aceptar la muerte de un ser querido, sería no solamente aceptar la muerte como un ser querido diciendo, ha pasado porque es inevitable, no hay mal que por bien no venga, sino sería tomar la ausencia del ser querido como algo propio de la existencia, como algo propio de mi condición temporal, y que eso me sirviera para, sobre todo lo que hago, sobre todas las cosas que van a enmarcar mi existencia, hacerla siempre con base en la posibilidad de dejar de ser, en la posibilidad de dejar de existir. Y por lo tanto, amar la vida, en este término de Nietzsche, tal y como ella se me presenta, es decir, dándome la posibilidad siempre tensada desde la imposibilidad que está surcando todo mi existir. En este sentido, lo que Heidegger buscaría es que el ser humano se reconciliase con su condición temporal, y eso significa que se reconciliase con su condición de ser para la muerte, ¿vale? En este sentido, del ser querido significa que uno tenga que vivir su vida aceptando lo que ha pasado, pero ese aceptando lo que ha pasado denota un trabajo constante, un trabajo presente, un trabajo de constante esfuerzo por aceptar aquello que ha sido y seguir viviendo con vistas a la felicidad, la alegría o lo que fuera, ¿no? Y él lo que está diciendo Heidegger, claro, si damos el salto de la historia, a la historia ya no le importaría la muerte de un querido en concreto, sino más bien le importaría cómo y de qué manera el legado de la tradición transforma, predetermina lo que somos, y eso nos obliga a que nosotros nos lo reapropiemos y nos convirtamos en sujetos históricos activos y ganemos un horizonte de apropiación significativa sobre el futuro. Y en ese sentido, tanto Nietzsche, Ortega y Heidegger están hermanados
porque ven que el poder de la historia es el poder por construir futuro. Y ustedes entonces, me voy a despedir con esto, en tanto historiadores, tenéis la responsabilidad de esa construcción del futuro, que es una construcción a favor del otro, a favor de la sociedad, y que la construcción del futuro siempre vaya a cargar sobre vuestros hombros el peso del pasado, que os va a exigir precisamente que alcancéis una apropiación del futuro como un único modo de porvenir. Bueno, y con esto pasaré también, dejaré el PowerPoint en la plataforma vídeo y os mandaré la conferencia. Y os pasaré por el correo cuando vamos a hacer la tutoría para aclarar dudas. Ha sido para mí una magnífica oportunidad ser vuestro profesor durante este tiempo. He aprendido mucho, ha sido todo una motivación esforzarme por traeros cosas ligadas con la historia y espero que esta asignatura de filosofía, que creo que va a ser la única que vaya a tener en la carrera, os haya servido para abrir horizontes y sobre todo prepararos para la posibilidad de ser libre. Un abrazo a todos y hasta pronto.